Hermanos, vamos a abrir las escrituras para leer en Mateo capítulo 24 y versículo 20 al 22. Mateo 24, versículo 20, dice la escritura: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hemos estado hablando, hermanos, en estos días, estas semanas anteriores, bajo la serie La Segunda Venida de Jesucristo. Hemos hablado acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y también la semana anterior hablamos de la boda del Cordero, la gran celebración en el cielo, hermano. La pregunta es que mientras se celebra las bodas, es decir, de una manera simbólica, hablando de la unión del encuentro de Jesucristo con la iglesia, que lo ha esperado por más de 2000 años. La iglesia ha esperado ese encuentro con el Señor. Finalmente llegará. Mientras la iglesia celebra con Jesús ese encuentro eterno, ¿qué va a suceder en la tierra? ¿Qué va a estar pasando acá? Mire qué contraste. Porque mientras la iglesia de Cristo celebra en la eternidad la unión, la unidad permanente a partir de ese momento con el Señor, el mundo aquí, hermanos, va a sufrir lo que aquí Jesús dice, no lo digo yo. Algunos críticos de la Biblia, críticos de los pastores de las iglesias cristianas, nos tildan de ser personas apocalípticas, porque han escuchado hablar y predicar durante todos estos 100 años o más que la iglesia ha predicado sobre el Salvador. Porque en este país, hermanos, el evangelio se ha predicado por más de 100 años. Imagínense qué privilegiados somos, pues, a diferencia de otras naciones que ni siquiera una tan sola vez han oído el mensaje del evangelio. Este país ha escuchado la predicación del evangelio por más de 100 años. Sin embargo, hermanos, ha habido una dureza a la palabra, y es por eso que muchos intelectuales en nuestro medio, muchas personas de la sociedad en nuestro país, todavía no creen que estas cosas son ciertas, que estas cosas son reales. Pero la palabra de Dios, aquí palabra de Jesús, dice: porque habrá entonces gran tribulación. Y también dice Jesús: cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea que es un periodo único en la historia. Una tribulación que nunca, hermanos, ha enfrentado el mundo hasta el momento que ocurra, ni tampoco la sufrirá después. Se está hablando el Señor de un periodo de tiempo que es un momento crítico para la humanidad. De ahí, hermanos, ante la realidad de este tiempo de tribulación, de gran tribulación que viene sobre la humanidad, y ese es el tema, la gran tribulación, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia? Porque estoy más que seguro que la mayoría, quizás no todos, o tal vez todos, los que estamos acá, hemos leído este pasaje de la Biblia, hemos escuchado más de una o más ocasiones el mensaje de los juicios de Dios que van a venir sobre la faz de la tierra, pero la pregunta es: ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo debo de hacer ante el inminente juicio divino que se acerca para ser derramado sobre la humanidad? Y yo quiero, hermanos, con ayuda del Señor, al tocar este tema de la gran tribulación a nivel de la iglesia, que nosotros seamos movilizados por el Espíritu de Dios a dos acciones.
La primera acción es a la acción de la oración, a la acción de la intercesión por los pueblos, por los perdidos, por los necesitados, por las naciones, por los líderes políticos de las naciones que están totalmente descuidados y pensando únicamente en el bien material de las naciones, pero no están pensando en el bien más importante, que es el bien espiritual de los pueblos, para que el Señor, hermano, pueda cambiar el corazón. Y la otra acción es a que prediquemos, a que testifiquemos de Cristo. Tenemos que orar y tenemos que predicar. Orar no es solamente orar. Hay que orar y hay que hablar. Hay que orar y hay que testificarle a los miembros de la familia que están viviendo sin Cristo, a los amigos, a las personas que Dios pone delante de nosotros para compartirles el evangelio del Señor, a los niños, a los jóvenes, a los matrimonios, aún a los ancianos. Porque los ancianos, aunque obviamente la muerte puede llegar en cualquier momento de la vida, pero la persona ya adulta está más propensa, físicamente hablando, para morir. Y si no ha conocido a Cristo, su papá, su suegro, su suegra, su abuelo, su abuela, no han conocido a Cristo, han vivido probablemente 70 años sobre esta tierra y todavía no han hecho una decisión de fe por Jesucristo. Eso implica, amado hermano, entonces que ante el conocimiento de la iglesia, de la tribulación que vendrá sobre la faz de la tierra, la iglesia tiene que ser movilizada a la oración particularmente por la salvación de las almas, para que se encuentren con Jesús, para que tengan vida eterna cada persona en esta tierra, y en segundo lugar, para que hablemos de Cristo. No se necesita ser un predicador, que usted haya ido a un instituto bíblico, a un seminario teológico, para que usted hable de Cristo. El compromiso de hablar de Cristo, hermanos, es un compromiso para todos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Aquel hombre gadareno que el Señor lo liberó de más de 2000 demonios que tenía él en su vida, en su cuerpo. Increíble, impresionante cómo una persona puede ser habitación de miles de demonios. Y un día vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Pero el caso es que este hombre que fue liberado, el endemoniado de Gadara, o el gadareno como conocemos, hermano, fue liberado. Al día siguiente este hombre estaba allí una vez más donde estaba Jesús. Ya nadie lo conocía porque antes estaba prácticamente, su pelo había crecido tanto, estaba enredado, su barba había crecido tanto, si tenía barba, porque no lo dice la Biblia. Pero luego dice que al día siguiente él está en sí, es decir, una persona que ahora está en su juicio correcto, probablemente ya cambiado de ropa, o se puso ropa porque no usaba ropa más bien, y ahora nadie lo conoce, pero ahí está, y él dice: Señor Jesucristo, en gratitud a ti por lo que tú has hecho en mí, quiero ir contigo para predicar la palabra. Imagínense, este hombre no tuvo tiempo de ir a un instituto bíblico, a un seminario, porque no es necesario. Claro, el que puede ir y conocer más de la palabra para servir al Señor, gloria a Dios. Pero este hombre al día siguiente, hermanos, le dijo a Jesús: Jesús, quiero ser parte de tu equipo evangelístico, llévame. ¿Y cuáles son las palabras de Jesús para este hombre? Le dice: ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo, gloria al Señor. E inmediatamente este hombre aceptó el llamado de Cristo y se fue, hermanos, a predicar, a anunciar el evangelio con aquellos que probablemente le habían conocido, aquellos que él había hecho tanto daño, hermanos, durante su tiempo de cautividad. Ahora él está predicando, él está enseñándoles la verdad del evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque es necesario que prediquemos. Es necesario que hablemos de Jesús. Es necesario que compartamos la palabra del Señor. Y como digo, todos tenemos la oportunidad de hacerlo en la medida de las capacidades de cada uno. El tema de la gran tribulación en la Biblia también es conocido como el día de la angustia para Jacob. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel será el pueblo que va a sufrir más, es decir, de igual manera, en este periodo de gran tribulación. Por eso
en el Antiguo Testamento se conoce como el día de angustia de Jacob. Pero también se conoce en la Biblia como el día de la ira del Cordero. El canto que hemos entonado hoy tiene que ver con ese día de la ira del Cordero. Hoy usted en el Cordero de Dios puede encontrar misericordia, puede encontrar amor, puede encontrar perdón, puede encontrar aceptación. Venid, dice la palabra de Dios, todo aquel que está cargado, aquel que está trabajado, venga a mí, dice el Señor, y descanse. Pero aquel día, hermanos, cuando el juicio de Dios se manifiesta en este tiempo, el Cordero que antes ofreció amor, misericordia, salvación, perdón, descanso para las almas, traerá, hermanos, juicio sobre la tierra. Y es por ello que es importante que nosotros prediquemos el Evangelio hoy, antes de que esto ocurra, porque en aquel momento ya no habrá oportunidad alguna para buscar a Dios y encontrarnos con el Cordero que limpia nuestros pecados, porque ya no será tiempo. Ahora, en materia del tema del juicio divino, de la gran tribulación, quiero que nos hagamos algunas preguntas. Las preguntas son importantes para poder escudriñar sobre estos temas. Primero, ¿cuál es la causa? ¿Por qué Dios va a traer juicio sobre la tierra en este periodo de la gran tribulación? La causa, hermanos, es el pecado. Porque el pecado, la actitud de pecado, ¿qué es vivir una vida de pecado? Porque algunos creen que vivir una vida de pecado es que tenga una mente de asesino, una mente de ladrón o qué sé yo, ¿verdad? O degenerado en el área moral o la inmoralidad. Pero vivir en pecado es vivir, hermanos, en contra de la voluntad de Dios. Claro, vivir en contra de la voluntad de Dios deteriora tanto la conciencia humana que puede llevar a una persona a cometer hechos de los cuales todos nos avergonzaríamos o nos vamos a avergonzar algún día. Pero en sí, en términos generales, la causa del juicio de Dios es el pecado, porque las personas han decidido vivir independientemente de Dios. Han hecho a Dios a un lado de su vida. Lo han convertido en una especie de bola de la buena suerte, ¿verdad? Cuando tengo un problema, cuando tengo una necesidad, ¿quiénes no invocan a Dios cuando están viviendo un problema, una circunstancia difícil? Todo mundo. Incluso envían peticiones para que se ore en las iglesias por la situación que están viviendo, porque toda persona en la tribulación invocan a Dios o buscan la ayuda de Dios, pero no vivimos de acuerdo a su voluntad. Eso significa vivir una vida en pecado. Así como al principio allá en el huerto de Edén, cuando la primer pareja humana dijeron, vamos a vivir independientemente de Dios, vamos a hacer nuestra propia voluntad, y a raíz de esa actitud y de esa acción en contra de la voluntad de Dios, ellos recibieron el justo castigo o la justicia de Dios. La causa es el pecado. ¿Por qué Dios va a traer este juicio sobre la tierra? Por causa del pecado. Porque el hombre no ha querido realmente reconocer que es un pecador necesitado de Dios y enmendar su camino. Hermano, la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, le parecen rectos, pero el fin de este camino es muerte. Y es importante que antes que lleguemos al fin de ese camino de muerte, hagamos un alto, le pidamos al Señor que en su misericordia nos revele su amor y su gracia, para que podamos encontrar, hermanos, a tiempo el huir de esa destrucción que espera al final de aquel que vive en rebeldía contra Dios. Otra pregunta, ¿por qué Dios traerá este tipo de castigo a la humanidad? Hermanos, hay en los atributos divinos, o sea, los atributos que la Biblia revela del carácter de Dios, digamos algunos: es eterno, no tiene principio ni fin, es bueno, Dios es bueno,
es santo, es decir, que Dios no puede ser manchado por el pecado o la rebeldía del hombre. Él es puro, Él es íntegro en su carácter como Dios. También dentro de esas características o cualidades o atributos de Dios está la justicia. Sabe, hermano, que en este mundo no conocemos realmente en esencia lo que es la justicia. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí hemos sido objeto de la injusticia de aquellos que deben de aplicar la justicia. ¿Y por qué el hombre no puede aplicar la justicia? Porque no es justo. Y esa es la razón. ¿Por qué, hermanos, en los pueblos, en las naciones, se sufre tanto de la corrupción? Se aplica justicia a algunos, a otros no. Algunos escapan de la justicia y creen que han sido liberados de la justicia, que no alcanzó su vida en los momentos de cometer delitos, y se gozan ahora porque la justicia no les alcanzó. Espere un momento, la justicia de Dios nos alcanzará algún día. ¿Por qué? Porque Dios es justo, Dios es íntegro en su actuar. Vea lo que dice la Biblia, y aquí le voy a llamar, o les leo por cuestión de tiempo, pero la cita bíblica es en el libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro profético también. En el capítulo 4 de Daniel, versículo 37, le leo lo que dice la palabra. Ahora yo, dice Nabucodonosor, que es el rey de Babilonia, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos, ¿qué dice? Sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Estamos hablando de un rey más poderoso que él. Se dice que el presidente más poderoso de la nación más poderosa del mundo es la nación de Norteamérica. Pero Nabucodonosor era un hombre aún más poderoso. Sin embargo, su corazón se llenó de soberbia, de orgullo, de vanidad. Ese es el origen por el cual Dios va a traer justicia a la humanidad. ¿Por qué? Porque en la soberbia, y si tomamos el caso de Nabucodonosor, hermanos, en su soberbia y orgullo, se levantó contra Dios, blasfemó contra Dios. Y Dios trajo juicio. Ustedes recordarán, y este capítulo lo menciona, pero no vamos a entrar en detalles. En este capítulo se menciona que Dios le quitó la cordura, mire, de una manera temporal, pero Dios le quitó la cordura, esa capacidad que tiene el ser humano para poder integrarse en la realidad de lo que le rodea. Una persona que no está cuerda significa que no tiene la capacidad intelectual para poderse ubicar en la realidad en que vive. Entonces debemos de darle gracias a Dios porque somos cuerdos, hermano. Amén. Porque usted está consciente de su realidad cada día. Imagínese, si viviéramos fuera de la realidad en la familia, ¿qué sería de la esposa? ¿Qué sería de los hijos? Y algunos, por falta de cordura, cometen grandes errores y pecados. Entonces Dios quitó a este hombre la cordura y se convirtió en un buey. Se fue a comer pastos allá en las laderas de la ciudad de Babilonia. Le creció el pelo, las uñas eran como garras de águila. Hermanos, y comía zacate, dice la Biblia, comía pasto de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios humilla al soberbio. Porque Dios humilla a cada persona. Hermano, y en este caso vea la misericordia de Dios, porque aunque Dios le quitó la cordura a este hombre,
y se convirtió prácticamente en un animal, pero veamos ahí, a pesar de eso, la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque la razón por qué Dios permitió esto lo podemos ver aquí en este versículo. Cuando este hombre se dio cuenta a través de esa experiencia tan dura, tan difícil que él vivió en su propia carne, hermano, se dio cuenta que estaba ofendiendo al Creador de los cielos y de la tierra, que estaba en una franca batalla y oposición al Dios de los cielos, que lo que él desea para el ser humano es bien, es bienestar, es bendición. Amado hijo, lo que Dios quiere para tu vida es bendición. Amado hermano, lo que Dios quiere es bendición para ti. Y entonces cuando él recupera la cordura, se humilla en oración delante de Dios y dice: Señor, alabo, engrandezco, glorifico tu nombre, porque todas tus obras son verdaderas. Las obras de Dios son verdaderas. Las obras de Dios, dice, tus caminos son justos. Es la razón por qué, hermanos, Dios va a traer este tiempo de juicio sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y porque todo aquel, hermano, que ha cometido pecados y que ha cometido contra su prójimo, contra Dios, contra su prójimo, algún mal, a pesar de que la justicia de imperfecta de este mundo no le alcance, la justicia de Dios lo va a alcanzar. Ahora, vea lo que dice también en el capítulo 9 de Daniel, versículo 13, 9:13. Dice: conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal, el mal que está sufriendo la nación de Israel en la cautividad de Babilonia, dice: todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Qué palabra, qué revelación más poderosa aquí, hermano. Porque Israel estaba lamentándose, como todos los seres humanos nos lamentamos y estamos quejándonos. Pero la pregunta es: ¿por qué estoy en esa condición? La pregunta es: ¿por qué estoy viviendo esta vida que estoy viviendo, que no me satisface? Una vida en la cual no tengo paz, una vida en la cual no tengo dinero, pero no tengo paz. Puedo tener cosas materiales, puedo tener belleza en el cuerpo, las mujeres o los hombres pueden tener algún grado de reputación dentro de la sociedad, pero se sienten vacíos del alma. Y este pueblo se quejaba por la condición en que estaban allá en Babilonia, pero el Espíritu de Dios, a través de la oración de Daniel, les trae una tremenda revelación. ¿Y cuál es esa revelación? Que todo ese mal, es decir, las pruebas que llegaron a la vida de Israel, hermanos, vinieron porque ellos no imploraron el favor de Jehová y ellos no se convirtieron de sus maldades y volverse a la verdad de Dios. En otras palabras, estaban cosechando lo que ellos habían sembrado. Quiero recordarles que hay una ley. Esta es una ley divina, es una ley espiritual, de la cual, hermanos, no podemos evadirla. Aún ya convertidos, muchas veces las consecuencias de lo que sembramos antes de haber conocido a Cristo nos siguen. Porque a causa de esta ley, la ley dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Para los hijos que están aquí, si tú siembras desobediencia, rebeldía contra tus padres, vas a cosechar de ese fruto. Y la cosecha de ese fruto va a ser amargo, va a ser como ajenjo para tu corazón. Todo lo que el hombre, hermano, sembrare, dice la Biblia, eso mismo va a cosechar. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, aquel que hace la voluntad de Dios, que se esfuerza por obedecer a Dios, por caminar con Dios, mas el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna. Gloria al Señor. Es decir, que si sembramos lo bueno, vamos a cosechar lo bueno.
Usted no puede sembrar un tomate y va a esperar usted que le va a surgir ahí una parra de uvas, ¿verdad? O ramos de uvas. No, lo que va a producir el tomate son más tomates. No podemos esperar otra cosa. Entonces, hermanos, aquí vemos la justicia de Dios. Dice Daniel, estamos así porque hemos pecado contra Dios, porque le hemos ofendido, porque no nos hemos convertido en nuestras maldades, es decir, no le hemos pedido perdón a Dios por el pecado que hemos cometido, por la rebeldía en la que hemos vivido. ¿Qué es lo que queremos entonces? ¿Vivir en pecado y que Dios nos esté bendiciendo y que Dios nos esté alabando y que Dios nos esté engrandeciendo? No, porque ahí es donde entra la parte de la justicia de Dios. Porque este mundo, hermanos, va a recibir lo que Jesús le llama la gran tribulación a causa de la justicia. Porque Dios era justo en pagar a cada uno conforme a sus hechos. Esto es bien importante. Dios ha dado oportunidad al hombre para que resuelva el problema del pecado. Está en el hombre la decisión. La pelota o la bola está en nuestra cancha. ¿Quién es el que decide recibir el castigo justo de Dios o recibir la exoneración de ese juicio? ¿Quién es el que decide? No lo decide Dios. Fácil es echarle la culpa a Dios. Y hay personas que probablemente no tengan la dirección, la sabiduría del Espíritu y le echan la culpa a Dios de todo. Dice, si hay guerra, si hubiera Dios no hubiera guerra. Hay hambre en la tierra, si hubiera Dios no hubiera hambre en la tierra. Hay maldad en la tierra, si hubiera un verdadero Dios que existe ahí, como dicen, no hubiera guerras, no hubiera maldad en el mundo. No es así. Hay guerra, hay hambre, hay maldad sobre la tierra a causa del pecado del hombre. Esa es la verdad. ¿Por qué hay tanta situación, hermanos, en nuestro país? Porque este país ha sembrado esa semilla de maldad, hermano, en tanto tiempo. Imagínense tanto tiempo de guerra que hemos vivido en el pasado, tanto tiempo de corrupción, hermanos, en los ámbitos de liderazgo de este país, en el ámbito de los padres de familia, en los hogares, porque no le vamos a echar la culpa a los políticos o a los líderes de las naciones. Hermanos, veamos nuestro papel en casa. ¿Cuántos padres han abandonado a sus hijos? ¿Cuántos padres han sido infieles a su esposa y han marcado con maldición la vida de su familia? Hermano, esa es la realidad. Entonces el Dios ha puesto, como le dijo Dios a Moisés, allá entre el monte Gesirim, cuando ellos venían de camino hacia la tierra prometida, el monte Ebal y el monte Gesirim, ahí Dios le dijo a Israel, Dios ha puesto el bien y el mal delante de ti, escoge qué es lo que vas a hacer. Y lo mismo nos dice Dios a nosotros, a toda la humanidad. Mire, creer y aceptar el medio de salvación que resuelve el pecado, que es el origen del juicio. ¿Por qué vendrá juicio? Dios, a través de la persona de Cristo, hermanos, ha revelado el medio para que el hombre escape de ese juicio. ¿Cómo se puede escapar de ese juicio? Únicamente por la gracia de Jesucristo. De ahí, hermanos, la importancia de la muerte, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque a través de Él, Dios pasará por alto en la vida de todos aquellos que se dejen marcar por la fe, por la sangre de Cristo. El juicio pasará encima o por alto de su vida. Dice la Biblia en Lucas capítulo 21, si usted va conmigo ahí a este pasaje de la Escritura, capítulo 21, versículo 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones, ¿cuál es el llamado de atención de Dios? Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Mire, estas tres cosas que menciona significa estar enfocado en las cosas del mundo.
el que está enfocado en las cosas del mundo, ¿qué es lo que va a pasar? Y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El día del juicio. Entonces Dios ha advertido, hermano, al hombre que no enfoque su mirada en las cosas de este mundo que perecen, y que esto haga que el hombre, hermano, quede completamente desprovisto de la necesidad de ver su vida espiritual, la necesidad de ver que necesita a Dios, caminar con Dios en obediencia a Dios, prepararse para aquel día del juicio, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis dignos, ¿de qué? De escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces Dios nos ha dado en Cristo el escape del juicio. Si usted ha aceptado a Cristo y usted está viviendo para Cristo, usted ha escapado del juicio. Pero aquel que ha oído el Evangelio ha dicho, eso va a ser más adelante. Probablemente cuando ya mi vida está en el ocaso, dicen algunos, especialmente los jóvenes que se consideran que la vida está latente y que hay mucho por delante que recorrer, que disfrutar, dicen los jóvenes. ¿Sabes qué? Lo mejor que tú puedes disfrutar está en la voluntad de Dios. Es Dios, cuando tú estás caminando bajo la bendición de Dios, es ahí donde se encuentra el verdadero placer de la vida, no en las cosas de este mundo. Porque las cosas de este mundo, cuando se enfoca el hombre, lo que hace es lo distrae y le caerá como un lazo, dice la Biblia, el día del juicio. Estará completamente desprevenido porque estaba enfocado en las cosas terrenales de este mundo y no en el Señor. Y eso tiene que ver con la justicia de Dios, porque si por el Evangelio yo acepto ese medio de gracia, entonces Dios me libra del juicio. ¿Por causa de qué? Por causa de mi fe. Y eso tiene que ver con el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque el juicio de la salvación ya fue ejecutado en la persona de Jesucristo. Es por esa razón que Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, recuerdan, antes de entregar el Espíritu al Padre, Él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ese clamor de Cristo en la cruz indica, amado hermano, que aunque Dios no lo quería hacer, pero a causa de su justicia, lo hizo. El sacrificio de su Hijo. ¿Por qué? Porque era parte de su justicia, para perdonar, para liberar al hombre del pecado, para darle al hombre un medio de escape de la justicia, del juicio de Dios por causa del pecado. Entonces Dios cumplió la parte de él. Ahora le toca al hombre aceptarlo o rechazarlo. El que rechaza a Cristo, que es la justicia de Dios, dijo Pablo, para nosotros, y el que nos libra del juicio, hermanos, que vendrá sobre la tierra, entonces ya no tenemos ninguna otra persona que abogue por nosotros. Amén. Así que usted no crea de que de otra forma se puede salvar la persona y que cuando muera la persona puede ir del infierno al cielo. Amado hermano, esa es una aberración a la palabra de Dios, son inventos del hombre, son doctrinas de demonios. Amado hermano, la única persona que nos puede salvar se llama Jesucristo de Nazaret. La única sangre que puede limpiar nuestros pecados es la sangre de Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué? Porque en Él, dice la Biblia, Dios cargó el pecado del mundo. ¿Qué dice el profeta Isaías? Que Él fue molido por nuestros pecados. Molido, ¿qué significa eso? Hermano, que el Señor fue quebrantado de cabeza hasta sus pies por causa del pecado de la humanidad. Entonces, ¿por qué Dios traerá juicio en la gran tribulación sobre la humanidad? Por causa de su justicia. Y aquí leemos de nuevo unos pasajes del libro de Apocalipsis. El primero en el capítulo 14. Vaya conmigo ahí, o usted lo anota y lo lee después más despacio. Capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 7 dice:
diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En el capítulo 15, leamos ahí en el capítulo 15, versículo 3 de nuevo. Cantad el cántico de Moisés, siervo de Dios, o cantan, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué dice? Hay que subrayar esa parte. Justos y verdaderos son tus caminos. Gloria al Señor. Estamos hablando, hermanos, del contexto de la gran tribulación que está sucediendo. Esta es una fotografía del futuro que Dios nos da en su palabra. Y esta palabra dice que en aquel momento que se está dando la gran tribulación, dirá la iglesia, los justos cantando y alabando al Señor: porque justos y verdaderos son tus caminos. ¿Por qué Dios castiga? Por causa de su justicia. ¿Por qué el juez no castiga? Porque es un juez injusto. Pero Dios no es un juez injusto. Él no puede ser injusto, no puede ser imparcial, porque sería en contra de su naturaleza de justicia. Y es por eso, amado hermano, imagínese usted que usted como cristiano se entrega a Cristo, recibe al Señor, y usted procura día a día vivir para el Señor, agradarlo en todo lo que usted hace. Los demás, ¿verdad?, hacen lo que quieren, y por algún momento el diablo nos tienta y nos dice: haz tú también lo que hacen otros. ¿Por qué vas a malgastar tu vida creyendo en un principio religioso? Pero usted se esfuerza porque usted sabe que es la verdad, que Cristo es la verdad, que Cristo es el único verdadero Dios, el único que tiene el poder para transformar nuestra vida. Y usted sigue buscando al Señor. Usted abandona el pecado, abandona aquel tipo de vida, estilo de vida que usted vivía antes. Su forma de pensar, sus objetivos han cambiado ahora. Y como dice la Biblia, sé fiel hasta la muerte. Y usted va hasta la muerte. Señor, seré fiel a ti, Padre, hasta la muerte, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Imagínese usted el mundo pecador que se entrega, hermano, a la lascivia de este mundo, se entrega a la rapiña de este mundo, y que no espere la justicia de Dios. Eso es ilógico. Eso no puede ser, hermano. Por eso es importante que el cristiano, estas verdades que están hacia el futuro, las podamos vivir ahora, porque hoy es el tiempo oportuno para preparar nuestro corazón. Por eso dice la Biblia que justos y verdaderos son sus caminos. ¿Por qué Dios va a traer juicio a las naciones? Porque Dios es justo y verdadero. Gloria al Señor. Hermano, cuando los juicios de Dios estén cayendo sobre la faz de la tierra, ¿en qué momento será? Ya vamos concluyendo. ¿En qué momento será este juicio? En el calendario profético, este juicio, conocido como la gran tribulación, se ubica, comienza en el momento que la iglesia es arrebatada al cielo, lo que hablamos la semana anterior, los días anteriores, y terminará cuando Jesús venga por segunda vez, cuando todo ojo lo vea. Esa es una etapa. Si usted preguntará cuánto tiempo va a durar esta etapa desde el arrebatamiento de la iglesia hasta la segunda venida visible de Cristo, la respuesta está en la Biblia. Una vez más, en el libro de Daniel, en el capítulo, en este caso, vamos al capítulo 10 de Daniel y versículo 27, dice: será 9:27, perdón. 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación
y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9:27. Este versículo está en el contexto de una profecía que se conoce como las 70 semanas de Daniel. Las primeras 69 semanas, por decirlo así, se cumplieron ya. Solo queda pendiente una, a la que hace referencia el versículo 27. Y por otra semana, es decir, 69 semanas de esta profecía ya fueron cumplidas, solamente falta una. Y esta semana, yo les mencioné anteriormente que las semanas proféticas pueden representar años. Entonces la mayoría concurre en que serán 7 años. O sea, una semana que tiene 7 días se convierte en 7 años en este caso. Entonces veamos, hermanos, que este juicio de Dios está por caer sobre la faz de la tierra. En el momento que la iglesia sea arrebatada, ese momento también le da luz verde a lo que se conoce como la gran tribulación sobre la faz de la tierra. Ahora, ¿quiénes estarán presentes en el mundo en el momento de la gran tribulación? Número 1, la nación de Israel. Capítulo 12 del libro de Apocalipsis, que no lo vamos a ver hoy. Segundo, las naciones gentiles. Todas las naciones que actualmente, hermanos, van a pasar a la gran tribulación. Habrán reyes, habrán presidentes, habrán, diríamos, líderes en el mundo, sí. Todas las naciones gentiles también estarán presentes en la gran tribulación, Apocalipsis capítulo 13. Hay otro grupo que estará presente en la gran tribulación y de eso hay que tener mucho cuidado, porque es la falsa iglesia mundial. Desde hace mucho tiempo atrás hay un esfuerzo de unificar las religiones del mundo. Hay un movimiento que se llama el Concilio Mundial de Iglesias. Hay movimientos que el mismo líder romano está hoy en día, y lo podemos ver ahí en las noticias. Usted puede buscar en internet estas noticias que son de hace unos pocos días. Esfuerzos de los líderes religiosos por unificar las religiones del mundo. ¿Habrá una religión mundial en la época de la gran tribulación? Sí, pero será una religión falsa. No es una religión verdadera. Entonces, por una parte tenemos al pueblo de Israel, con el cual Dios va a tratar en la gran tribulación. Por otro lado, tenemos a las naciones gentiles como las que están hoy en día, y también la falsa iglesia mundial. De esto lo vamos a ver más adelante. ¿Sabe los únicos que no estarán? Para que usted le dé gloria al Señor. Los únicos que no estarán es la iglesia de Jesucristo. Amén. Los redimidos. Aquellos que le dijeron sí a Jesús. Aquellos que fueron valientes para desafiar, hermano, la maldad de este mundo, el pecado de este mundo, y fueron humildes para decirle sí a Jesucristo. Usted recuerda lo que dice la Biblia, amado hermano, allá en el capítulo 2 de Mateo y también en los primeros capítulos de Lucas. Cuando Jesús vino a este mundo, fueron a tocar las puertas de los aposentos, de las posadas. En aquel tiempo se llamaban las posadas, y nadie le abrió la puerta a José y a María en el momento del alumbramiento. Ya los dolores en ella se aceleraron. Tenía que detenerse en algún lugar para que Jesús, ese cuerpo que se formó en el vientre de la Virgen María, que iba a ser habitado por el Hijo de Dios para revelación de la humanidad, hermano, estaba por nacer. Y lo único que encontraron era un pesebre. No eran como los pesebres que hoy en día la gente dibuja, bien bonito, con lucecitas y todo. No, el pesebre significa un establo, ahí donde duermen las vacas, donde duermen las cabras, donde duermen los cerdos. Eso se llama, es un establo. Y ahí nació el cuerpo
yo siempre hago esa diferencia porque Dios no tiene mamá ni papá. Dios es Dios. El cuerpo que se formó en el vientre de María es el cuerpo donde habitó el Hijo de Dios, que es otra cosa. Pero ahí, hermano, nació Jesús, el cuerpo de Jesús. La pregunta es si hoy en día va a suceder lo mismo. Jesús está tocando a la puerta del corazón de mucha gente, como lo hizo María y José en aquel tiempo cuando el Señor vino a este mundo por primera vez, tocando puertas. Abran, estamos en un momento urgente, ábranos, denos posada, ayúdenos. Y nadie abrió la puerta, nadie. Todos mantuvieron su puerta cerrada. La pregunta es hoy en día, porque de igual manera el Señor en lo espiritual está tocando la puerta del corazón de todo ser humano, de los reyes de la tierra, de los gobernantes del mundo, de aquellos que Dios les ha permitido, porque es Dios el que permite la autoridad para que se ejerza en el mundo, pero se olvidan de Dios. Algunos buscan a Dios y buscan oración cuando están apelando a un cargo, hermanos, político en el mundo, pero cuando llegan a esos puestos se olvidan de Dios. La pregunta es, ¿abriremos la puerta del corazón para decirle a Jesús, entra, Señor, cámbiame, límpiame, líbrame del juicio que viene sobre esta tierra? Oremos. Padre, te damos la gloria y la honra a tu nombre.